humor chileno veo una polarización que se utiliza. Este tema de clase, ¿no? Pueblo versus los cuicos. Se usa mucho, hay muchos humoristas que lo usan y el público engancha y prende así como... Eso es algo muy particular de la Quinta Vergara. La galucha es el pueblo, esa división, y es una cuestión muy social chilena, yo creo, súper instalada todavía. Ajá. Pero demográficamente, si tú haces el análisis, no es blanco y negro, no son los cuicos y los pobres. Hay un montón de hueones que estamos entre medio de esos dos extremos y que en verdad a mí ya como que me hace menos gracia ese humor tan polarizado con respecto a clase. Partiendo por Casa es un podcast de exploración y redescubrimiento de lo humano para revincularnos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Es una invitación a tomar conciencia y responsabilidad de lo que estamos construyendo y a intencionar formas más saludables de vincularnos. Aquí, Macarena Riquelme y Andrea Donaire, partiendo por Casa. ¿Cómo estás tú, Macarena Riquelme? Bien, ¿y tú, Andrea Donaire? Bien, aquí estoy, contentita. ¡Qué bueno! Como con muchas cosas en la cabeza. Sí, pero bien. Me encanta que digas contentito porque la idea es que hablemos de qué nos pasa con el humor, la comedia, la risa y el rol que tiene. También aprovechamos la circunstancia, el contexto y la contingencia con toda la polémica que se fue desatando a raíz de las rutinas humorísticas del festival. Vamos a indagar qué nos pasa, por qué nos genera tanto escozor, incomodidad, está bien, está mal, tiene que ver con si estamos de acuerdo o no, nos tenemos que reír de lo mismo. Bueno, todas esas cositas que la idea es que vayamos desgranando juntitas. Vamos viendo. ¿Qué tipo de humor te hace reír a ti, Maca? En general soy de humor bien negro. Tengo una dualidad. Me gusta el chiste más inteligente, por eso yo me gusta el humor negro, porque requiere un grado de saber reírse uno mismo y de las situaciones trágicas, porque tiene que ver con ese rol que tiene la risa y el humor para uno mismo, pero también en sociedad. Uh-huh. Pero además tengo un humor hasta muy absurdo, así ridículo, casi infantil, que tiene de repente una segunda lectura cuando se sabe hacer bien. Sí, me pasa parecido. Me gusta también el humor, no sé si tan negro, porque hay negros y negros. Hay humores muy negros que en verdad como que para mí traspasan un poco el límite de lo que me hace reír. Hay otros humores que son negros y me río con culpa. Y hay otros que me río sin culpa, ¿cachai? Pero también me pasa que me río de puras tonteras estúpidas a veces, tipo el humor de papá, eso, claro, hay un tipo de humor así que tiene alguna persona en mi familia y que en verdad me hace reír igual. Yo sé que es estúpido y es tonto y son chistes pésimos, pero me dan risa. Ahora, ponte tú, yo tengo muchos talentos, pero si hay un talento que yo no tengo es contar chistes. Soy chistosa porque soy buena para observar cosas y llevarlo a otras derivadas, soy alguien graciosa. Sí, doy fe. Pero hazme contar un chiste y lo mato, lo puedo transformar en algo mío tal vez o distinto, lo tengo que adaptar, pero así como replicar un chiste, entiendo dónde está el factor humorístico, pero a mí no me causa gracia, como que eso me pasa, como humor más masivo. Sí, preparando este capítulo vimos un pedacito de algunas de las rutinas de Viña. La Maca los vio enteros, yo no. Siento que vengo poco preparada este capítulo, pero no importa. Este es trabajo de equipo, así que permite también que una intrusee y la otra expone. Hoy día tú vayas a hacer el análisis más fino. Pero claro, pasa que también escucho ciertas rutinas y no me dan risa. Y no me río nada. O sea, es como que podría estar con cara de poto todo el show. Y no es por amargada, porque en verdad doy de risa fácil. Pero hay ciertas cosas que no me hacen reír. Y yo creo que es complejo porque lo que trata de sentar eso tiene que ver con un vínculo social y un espacio de reírnos en conjunto. Y te aliena el sentir que tú no estás entendiendo el chiste y como te puedo decir que como en la caricatura de que dentro del autismo no se entiende el sarcasmo. No sé si la gente sabe que tú eres TEA, a lo mejor. Bueno, es de las cosas de estos procesos de ir descubriendo que se van a ir notando solitos en el ejercicio de los episodios, porque para mí es algo reciente. Uno desde esa caricatura de no se entiende el sarcasmo, yo decía, no, pues yo sí entiendo el sarcasmo y de hecho soy súper sarcástica, pero lo que sí me pasa es no entender por qué para la gente, por ejemplo, es chistoso que alguien se caiga y se pegue. Se lastime, o ciertos códigos, por ejemplo, del ambiente laboral, como de reírse a un compañero, que simplemente no me río, no me causan gracia, no entiendo el chiste ahí. Hoy día lo entiendo desde otra vereda, eso, como el por qué capaz no me causa risa, pero también es evidente que es un elemento que te aliena cuando no lo compartes con otro, cuando pareciera que el chiste no lo estáis compartiendo. Sí. Así que bueno, vamos metiéndonos más curioso y de lleno en este tema de la comedia, el humor y todo. Se podría asociar primero a cierto comportamiento social de primates, de compartir ciertos jadeos dentro del juego.
¿ya? O sea, si tratamos de buscarle un trasfondo antropológico a este asunto. Entonces, al compartir con otros había cosas que generaban cierto ritmo de respiración que se podría empezar a asociar a una risa temprana. Un factor muy social, muy de interacción con un otro, más que ese que se ríe solito para sí mismo. Y de ahí tenemos el elemento que es bastante común y lo que estábamos apuntando antes, de cómo nos reímos también con otros, o estos típicos videos muy virales con niños, de lo que generan las neuronas de espejo, de ver a otro reírse, estas risas contagiosas, esto que aunque no te dé risa o no entiendas de qué se está riendo, te saca una sonrisa ver a alguien que se está riendo o que está alegre. Sí, es contagiosa, súper contagiosa. Es súper contagiosa. Recuerdo una vez entrando con mi hermana al colegio, que no tengo idea de qué nos vendríamos riendo, pero nos veníamos riendo en el auto de algo. Entramos al colegio los dos con ataques de risa, pero así mal. Lo chistoso ya no era el origen del chiste o lo que nos hizo reír, sino que nos reíamos al mismo ritmo con los mismos ruidos. Que teníamos la risa exactamente igual y esas inflexiones de pedir aire así, eran juntas y te juro que ves que se repetía ese ritmo, empezábamos de nuevo. Llega un momento cuando uno está con ataque o cuando es una risa colectiva, así que ya da lo mismo de qué te estás riendo. Cualquier cosa solo prolonga el estado de jajajeo extremo. Es maravilloso eso. Ataque de risa es uno de los... Y el ataque de risa compartido, o sea, usted cuando ya te duele la guata y con otro... Y compartirlo con un otro que muchas veces no te acordáis cuál era el origen, pero recordáis perfecto ese momento. Y perfecto para ir entendiendo qué pasa fisiológicamente, cuál es la química que está pasando ahí atrás. Y ahí es donde la risa tiene este elemento de ayudarnos a aliviar y contener el estrés. Químicamente reemplaza la hormona del estrés, que es el cortisol, por la secreción de otras hormonas que son la dopamina, las endorfinas, serotonina, oxitocina. La dopamina, por ejemplo, está muy relacionada a temas de aprendizaje, de motivación y la atención, a que le ponemos atención. Y en eso remonta a cosas como eso que generan nuevos recuerdos. Y por eso cuando nos reímos es una forma de estar aprendiendo una situación. Y esta ya es una interpretación más personal, desde el entenderlo de esta primera derivada social a esta segunda, que se libere tanta dopamina, probablemente aprendemos de un vínculo con un otro. Nos permite de alguna forma establecer, compartimos algo, un código en específico. Sí, estaba pensando en esas ocasiones incómodas donde estás con alguien que no conoces mucho, tiras un chiste y la otra persona no se ríe. Sí. O al revés también, como sirve para romper el hielo. Como de repente no conoces a otro, pero basta que pase una situación y ambos se miran y se rían de eso y se genera un vínculo. Exacto. O te tiran la talla de vuelta y es como, ya, este es de los míos. Llega alguien que engancha y te contesta y se ríe de vuelta o te tira la talla de vuelta y listo. Versus el que se siente incómodo o se lo toma personal. Hay que tener cuidado con eso y vamos a entrar ya en la minucia de lo que se fue dando esta semana en el festival. Sí, pero que heavy, nunca había pensado en el rol del humor como eso que aglutina y que consolida en el fondo grupos de alguna manera. Y claro, es muy Pienso importante. justamente lo que decíamos de compartir humor negro, de qué nos reímos dice mucho de nosotros mismos. Cuando tienes a alguien con quien compartes eso, no solamente te sientes visto, te sientes acompañado y no solo en reírte de esto. Entonces hay como de reírse medio culposo. Pero si hay otro que se está riendo también, pucha, te das cuenta, uno, no me genera gracia solo a mí, te aliviana un poquito esa culpa, pero además te da como un secretito o un placer culpable que compartir con otro. Claro. Y además, yo creo que depende mucho de quién viene, ¿eh? Porque a veces, si tú no conoces a alguien y te sale con una talla muy negra, que lo puedes tomar súper mal, pero cuando estás con gente que conoces, confías, ya sabes que no son, no sé, xenofóbicos, homofóbicos, lo que sea, y se tiran una talla como chistosa, a veces se están riendo del humor hacia eso, más que... Son capaces de explorar y entender esas zonas grises, dónde están esos límites, nos reímos de la situación o nos estamos burlando de alguien, y estamos haciendo ese humor de generar complicidad con unos a costa de otros. Se da mucho en la sala de clases más antigua. Recuerdo de chica el profesor que trata de caerle bien a una parte del grupo, riéndose o molestando a uno en específico. Sí. Yo tenía un profe que era horrible, que hacía eso todo el rato. Y es distinto que reírse de la situación, porque efectivamente, volviendo al rol que tiene la risa, nos ayuda a lidiar con la tragedia también. Si fuéramos todo existencialismo, es insostenible. Requiere ciertas liberaciones, ciertos estados emocionales, afectivos, que se sientan muy profundos, muy extremos, y quedarse en ese estado o no tener ciertos alivios, aunque sean temporales de ese estado, lo vuelven insostenible. Claro, también estaba pensando en esto de reírse de uno mismo, ¿no? Como que requiere
un cierto nivel de, no sé si madurez o de tener el ego medio gobernado. He visto incluso quienes se ríen de sí mismos desde el ego, pero desde lo que están dispuestos a reírse o desde la caricatura simpática que quieren presentar de sí mismos, desde el personaje. No falta que lo hace desde la inseguridad, reírse de sí mismo antes de que el otro se ría. Lo que está acusando es la inseguridad, más que esa capacidad de reírse del ego que pueda tener. Claro, y te puede usar el humor hacia uno mismo como un maltrato también. Me tiro para abajo y me río de eso. Antes de nada, es como raro igual. Es que el componente que tiene el humor es que le quita el filo a la situación. La hace más sostenible, la situación que sea. Sí. Por ende, también la autocrítica o la crítica del otro la hace más amigable, que como bien dices tú, lo hace muy instrumentalizable, consciente o no, ya sea para hacer un daño a otro, para establecer cierta simetría, o también para normalizar la forma de hacerse daño y cosas que uno se dice que se tira como entre en talla y en serio. O como dicen, entre broma y broma, la verdad se asoma. Que nos detengamos antes de pasar al tema de las rutinas que se dieron estos días, con el rol del humor ya en esto social y sobre todo la figura del bufón. Si es por comedia, tenemos la antigua Grecia, que está la tragedia y la comedia, y el origen es esta transformación en ciertas danzas y ciertas poesías que se hacían en torno al dios Dionisio, que era el dios del vino y de la excitación y del jolgorio que genera obviamente el embriagarse. Me gusta ese dios. Y justamente desde esa dicha se empieza a transformar esa situación cómica, pero que si uno empieza a ver a lo largo de la historia que eran las obras cómicas, están muy en torno a la tragedia, y es lo que hacían los griegos, y lo que vuelve esta figura del bufón, entre broma y broma, la verdad se asoma, era lidiar con situaciones verdaderas, muchas veces duras, pero hacerlas más alegres, más simpáticas, más llevaderas, que podía ser la muerte, podía ser el engaño, podía ser la decepción, lo que fuera. La figura del bufón se vuelve un rol muy, muy, muy relevante porque era el único que podía hacer tanto el alivio cómico de ciertas situaciones de mucha tragedia, que permitía humanizar también la figura del gobernante desde la sátira y el ejercicio de imitación y caricatura de este gobernante, que lo hacía más accesible y entendible a los súbditos y al grupo, y por otro lado poder decirle la verdad al gobernante y que se entendía en un contexto de humor. Eso, justo estaba pensando en eso, en el rol como informativo, ¿no? Como este gobernante totalmente alejado de lo que pasa en el mundo real. El bufón en el fondo como que lo informaba, pero usando el humor para que pudiera caer. Y era súper tenso finalmente, porque de eso podía salir casi que decapitado o al contrario, celebrado. Tremendo riesgo igual. Tremendo riesgo. Tenía un rol en verdad muy importante de conversación y bisagra entre gobernante y pueblo. Tenía esa doble vía y por eso también era una figura que los gobernantes conservaban. Hacía que la gente al reírse del gobernante los quisiera y no se levantara en revolución o no se levantara en contra de este gobernante. Y entonces también el gobernante tenía que bancarse lo que le tocara desde el otro lado cuando le tocaba reflejar al pueblo para el gobernante, no solamente el gobernante hacia el pueblo. En eso, sobre todo, se vuelve pertinente el análisis y toda la controversia que se fue dando en la semana del festival con los humoristas. Yo quiero decir algo antes de empezar, porque esto va a ser un poco opinología total y medio pelambre. Solo antes quiero decir que yo admiro mucho a la gente que es capaz de pararse en un escenario a hacer humor. Plantearlo desde ahí, desde que es un acto, yo encuentro, de valentía heavy. Y más encima, pararse al frente de miles de gallos, que es un público, no sé si es muy homogéneo en verdad, probablemente no. Shakespeare decía que era mucho más sencillo hacer llorar que hacer reír, si hacer reír es el desafío. Claro. Y yo creo que el caso de Viña es particularmente complejo porque tenéis mezcla de artistas. Es distinto cuando vendís tus propios tickets. Tú sabes que es tu gente o por último va con una expectativa de verte a ti. Más encima cuando Viña tiene esa fama de ser público fregado. Exacto, ahí te va a ver la gente a la que ya igual es como un público medio maletero, es como eso de la pifia, está igual como bien instalado en la narrativa y como legitimado dentro de lo que... Es que hay permiso para hacerlo. Me saca de ese lado de cada uno de querer ir a tirar... A tirar mierda. Pero claro, no solo tirar mierda, sino que casi hacer catarsis. Yo creo que una gracia que tienes tú es que agarras las cosas en común y los patrones que encuentras Partamos por ahí. Ya, a ver, cosas que fui detectando. Los 6 humoristas tocaron temas similares.
fue muy simpático el ver cómo cada uno reflejaba identidad en tocar lo distinto, de forma súper distinta. Casi todos se describían como antipolítico en este rol bufónico que no están asumiendo, pero haciendo mucha política. ¿En qué, por ejemplo, ves política en las rutinas que viste? En el establecer una postura, en la crítica al gobernante o en la crítica a la observación social, a dinámicas culturales, o sea, fueron todos despliegues muy políticos en el rol que les corresponde también. Había cosas muy evidentes y directas como alusiones a Boric, a los diputados, a feminismo, zonas clarísimas que tocaban componentes políticos. Hubo quienes decían, yo no me considero político, y después igual acusaban situaciones que son de carácter político. Había otras un poquito más sutiles, el tocar temáticas complejas, públicas y sociales desde el humor. Varios, por ejemplo, tocaron temas como el suicidio. En un chistecito rápido. Y de ladito, así como... Por ejemplo, el árbol triste en Navidad, que los viejitos pascueros no están colgados a la cabeza, sino que están colgados al cuello. Pero pasa rapidito por eso, porque se entiende que están en esas líneas que son incómodas y donde no te estás riendo del suicida, no te estás riendo del suicidio en sí, sino que estás haciendo una alusión al suicidio y cómo puede tener, aunque parezca difícil de entender, un aspecto humorístico, un aspecto ridículo. La Chiqui también hace un comentario del tema del metro, que se tiró alguien en el metro y alguien dice, ay, pues te voy a llegar tarde a la pega. Claro. Pero igual eso puede ser gatillante para personas que tienen experiencias cercanas o tienen familiares que han muerto por suicidio. A veces uno dice, ay, la generación de cristal, como que se ofenden por todo. Pero es que en verdad cuando te toca una fibra que para ti es dolorosa... Ahí primero voy a dar una apreciación personal, pero creo que tiene que ver tal vez con el nivel y en la etapa en la que tú te encuentras respecto a ese proceso en específico. Hay momentos en los que uno está abierto o dispuesto a reírse, que puede ser antes, después, durante, y otros que no. Edo Caroe en su rutina hizo esclarecedor el rol del humor. Si no lo han visto, yo le recomendaría como contexto tal vez a este episodio. En un minuto se pone muy negro y hacia dónde apunta, para responder también a lo tuyo. Es que sí, efectivamente hay gente a la que le puede parecer súper duro, personas a las que en el momento que están atravesando se pueden sentir ofendidas, pero también hay personas que atravesando esa misma situación, lo que necesitan y lo que les puede ayudar es el humor. Esa dualidad y dinámica de tolerancia, de apertura, de saber mirar la situación que uno le toca, como esta relevancia dentro de la irrelevancia también. Como en este meme de Newton viendo la gravedad de este asunto. Sí. Cuando el humor se logra bien, cuando se logra contacto. Porque hay algunos que no solamente son ofensivos, sino que son solo ofensivos. No solo porque no son chistosos, sino que trata de hacer chiste la burla. Es distinto, así podemos no podemos reírnos de la situación trágica que estamos atravesando. Sí. Claro. Lo que pasa, por ejemplo, con el Ricky Gervais, que estábamos conversando que a las dos nos gusta, me encanta su humor, pero es porque es un tipo muy brillante en cómo articula las cosas y cómo se ríe de cosas que son súper políticamente incorrectas. No tengo las herramientas técnicas para explicar cómo hace humor, pero es un humor muy inteligente y uno puede ver el humor detrás de lo incorrecto. Claro. Tiene además una gracia que sí, también es una forma de inteligencia que te transmite, más que esa inteligencia de mucho conocimiento, una extremada inteligencia emocional que viene de un espacio de empatía, que viene de un espacio de realmente ver al otro y tú a él lo ves buena persona riéndose de una situación. No alguien que le parece chistoso que el otro esté pasando por esa situación, sino que ve muy bien al otro en su situación y trata de aportarle humor a esa situación. El creador de The Office, la versión inglesa, y después hace que está en Netflix, se llama Afterlife. Sí, Afterlife. Y tiene varios shows también de stand-up. Bueno, Afterlife se trata de la historia de un tipo que enviuda y que se sumerge en una depresión heavy. Una serie humorística, pero no deja de tomar la profundidad del asunto, ¿no? Es entender la doble dimensión, no es verlo como gracia. Es que porque entendemos la gravedad, que hagamos un chiste del cáncer puede ser chistoso. Si no nos hacemos cargo de esa primera capa, ya es burla. Exacto. Quizás la empatía es el elemento clave ahí. No solamente inteligente en el talento que tiene, en los tiempos, porque el humor tiene mucho que ver con tiempos y contexto, y eso nuevamente lo explica muy bien Edo Caroe en su rutina. La situación del humor, dónde se produce el humor, dónde habita el humor y el chiste y la rutina en sí, que además tiene que ver con sentar una base de que a uno como espectador le queda muy claro cuál es la situación que están pintando. Sí. Bueno, ¿qué otros elementos? Elementos en común.
sexualidad, rutinas de aseo, política. Un buen ejemplo de lo que estábamos retratando. Salía medio colado la homosexualidad, pero no como graciosa en sí, a diferencia de cómo se vio otros años desde este machismo latino y chileno que se burla del homosexual o de la caricatura o del afeminado. Acá era desde el reírse de la propia sexualidad y eventualmente del continuo o lo fluido que era. Pero ya no es desde la burla de un otro que siento distinto, sino que desde el empezar a reírse de uno mismo y empezar también a normalizar estas cosas. Pero salió el tema de los colegios, los niños, maternidad, paternidad, mucho. Y la relación con los niños que tiene que ver con una camada de humoristas que están en cierta etapa más o menos común. Porque incluso Pam Pam, que se identifica como que no es mamá, pero igual tocó el tema. Me acordé de la elección de esos hilos y de la elección de los temas. Hay un trabajo ahí, yo creo, muy consciente de conectar con la audiencia y con la persona que te está viendo. Todos esos temas que nombraste son parte de la vida de la gente y por lo tanto pueden ser utilizados, no sé si tanto para hacer reír o para que la gente se sienta reflejada. Y yo tengo un... Capaz de lo que hablamos de Ricky Gervais, como de generar primero esta empatía, yo creo que es difícil que tú te abras a la risa porque es un espacio de vulnerabilidad. Si primero no te sientes acogido y visto de alguna manera, si no te sientes incluido en la conversación. Yo creo que por eso también el humor puede generar estas polémicas que genera. Desde el no me parece chistoso al me siento ofendido porque nunca te sentiste incluido en la rutina. No sentías que ese chiste iba dirigido a ti como audiencia, sino que era a costa tuya. Muchos de los temas que estamos tratando nosotros acá, salió el tema de las nuevas masculinidades, salió el tema del amor romántico, estas construcciones sociales que tenemos. Y cómo el humor nos permite mirarlos bajo otra lupa, mirarlos tal vez de forma más liviana cuando se sienten pesados, o también permite tirar la bachotada y tirar verdades, a veces con un espejo un poquito pasado, como señal ya sea o de protesta o de acusar una situación social de la que alguien no se está haciendo cargo, ciertas polémicas que son un poquito más complicadas, o por lo menos temas que a mí me parecen más necesarios de abordar porque yo creo que no habla tanto de, como bien decías tú, la valentía del artista y qué es lo que quiere llevar. En esos casos de humor muy negro yo creo que tiene que ver con una apuesta artística también. Sí. El comediante probablemente lo que busca es risa, pero el arte busca generar emoción. Entonces tal vez más desde el, no sé si te quieres hacer reír, capaz te quiero incomodar. Claro, pero si no me equivoco fue él que en un minuto plantea esto, oye, que nos ponemos moralistas en el chiste, pero en el día a día igual se nos olvida el indigente. Mira, parece que en el día a día no te preocupa tanto el indigente, pero si yo hago un chiste del indigente, me encontráis penca. Exacto. Eso igual acusa una doble moral del público. Heavy. En el humor chileno veo una polarización que se utiliza. Este tema de clases, ¿no? Pueblo versus los cuicos. Se usa mucho, hay muchos humoristas que lo usan y el público engancha y prende así como... Eso es algo muy particular de la Quinta Vergara. La galucha es el pueblo, esa división, y es una cuestión muy social chilena, yo creo, súper instalada todavía. Pero demográficamente, si tú haces el análisis, no es blanco y negro, no son los cuicos y los pobres. Hay un montón de hueones que estamos entre medio de esos dos extremos y que en verdad a mí ya como que me hace menos gracia ese humor tan polarizado con respecto a clase. Son estrategias que los que se dieron esta semana supieron usar bien, porque también son como atajos. ¿Quién es el que más pifea? El monstruo realmente no está adelante. El monstruo está en la galería. Entonces, ¿a quién me ganó primero? La galería. Hubo varios que saludaron primero a la galería. Pero ¿cachai? Que lo usan porque los hueones ganan muchos millones hoy día y todo bien con eso, no lo digo en mala, pero ya no son de la pobla, ya no viven en la pobla, ¿no? Probablemente nunca lo fueron, probablemente no andan en micro, no tienen los balazos al lado de su casa, ¿cachai? Pero lo usa y hacen que la gente que sí vive eso se identifique con ellos. Y ahí volvemos al elemento de vínculo social y aglutinador, porque aparte creo que el humorista en el caso de Viña juega un rol súper distinto que los otros artistas. Para que decir que el festival mismo, que me da como medio pena que en la figura del festival se trata supuestamente del concurso de la canción y lo que menos se habla, lo que menos cómo se le da a los participantes y las canciones. Cuando era chica yo me acordaba y me decía, ese me gusta, esta no. Ahora ni siquiera no veo el festival de partida. No, yo tampoco, pero no figura en nada. Incluso hace un tiempo, me acuerdo que está la polémica cuando Patricio Mann sacó la canción de Pascualama. ¿Te acordás que ganó incluso haciendo crítica social hace unos años? Que se conversaba si lo iban a bajar o no del festival porque no le querían permitir participar con esa canción. Entonces, generaba no solamente polémica, sino que se prestaba para hacer otras expresiones artísticas. El humorista es el que incluye a la galería en el festival. Genera un puente entre la distancia que tiene la galería con el escenario.
lo sube al escenario de alguna forma, cuando lo logra bien. Y ahí vamos al elefante más dañino de la cristalería y de la habitación, que es la rutina de George Harris. Entre muchas cosas que se pueden decir, porque es para hacer una tesis desde la comedia, desde lo social, desde la falta de vínculo, ya sea con la audiencia o con qué audiencia, que él hablaba, en fin. Creo que sobre todo le faltó generar eso, esa especie de vínculo, no solo de saber identificar una audiencia que tal vez sobreestimó suya, o saber con quiénes realmente identificarse o en quiénes enfocarse. Porque también parte del trabajo artístico de cualquier tipo, sobre todo cuando uno se expone a ese feedback inmediato de hacerlo en vivo, es saber lidiar también con la incomodidad. Y obvio que es rico sentir esa validación, sentir que hay algo que les gustó, que ojalá pidan más y otra, pero a veces no pasa. Y es gran parte de cómo lidiar con el ser artista. Y en el caso de él lo que hizo fue en el fondo ponerse a la defensiva y echarle la culpa al público. Exacto. ¿Qué es lo que trasciende? Que George Harris sube con una rutina que algunos reclamaban que era fome, y desde su parte el discurso que instala y la visión que instala es que de forma xenofóbica a él se le pifió desde el momento uno y no se le permitió hacer su rutina, acusando la xenofobia chilena, al punto que entiendo que después empezó un live contando la rutina que efectivamente quería hacer, porque no se dio, y tocó una vulnerabilidad o una fragilidad distinta a la que sí esperamos de un artista de ese tipo. Porque de alguna forma él no logró instalar, no hizo lo que supuestamente iba a hacer en ese escenario, porque la pifia no se lo permitió. Y ahí, al menos desde mi vereda, de alguien que tiene una carrera más o menos consagrada y es bastante exitoso en otros lados, lo suficiente también para que se le considere y se le invita a este festival, el que no tenga cierto manejo de público me hace pensar que lo que quiso instalar en ese escenario fue lo que instaló en ese escenario. Puede haber tenido una agenda de instalar justamente eso, y pues de repente en estos gritos que salen que pueden ser tanto pifia como porra. Sí, eso estábamos conversando, que yo uso el chiflido a veces para apoyar, sí, y a veces es para pifiar, efectivamente. ¿Cómo lo interpretas y sobre todo cómo lo administras desde el escenario? ¿Cómo respondes a eso? ¿Cómo estás interpretando eso? Sí, que voy a poner esto, la pifian porque soy mujer. Claro, también esas cosas, ¿cómo se dice? En inglés hay un término que se usa weaponize. Instrumentalizar. Instrumentaliza, esa es la palabra. Pero por eso digo, mi impresión personal de alguien que no le quiero negar su trayectoria profesional, sin conocerla, no le quiero negar su trayectoria profesional, entendiendo la situación política en la que estamos, entendiendo también que es alguien que es de Venezuela pero que está viviendo en Estados Unidos, por lo que uno también puede presumir ciertas cosas. Me plantea la pregunta, si él tuviera una agenda al hacer esto, instrumentalizarlo así, ¿a quién le beneficia? ¿Qué agenda es la que está tratando de instalar? Y yo creo que efectivamente acá hay un punto, y lo creo bastante meritorio de hacer. Ojalá el chileno se mire a sí mismo y realmente evalúe qué tan xenofóbico es o no, independiente que haya sido xenofobia lo que pasó con George Harris. Creo que si no hubiera sido tan burdo, capaz nos habría invitado más a mirar la xenofobia. Ajá. Me pasó de ver ya que quería que empezara de una vez y sentía que nunca empezaba. Lo que me hace pensar, insisto, que esa era su presentación. Él solo identifica la pifia como chilenos. Claro. Esa conclusión. Y si uno mira la imagen del público, ve tanto venezolanos como chilenos tratando de ayudarlo, riéndose, los mismos animadores. Le prestaron harta ropa. Pero también lo absurdo de que una rutina que falle tan estrepitosamente tan al principio, falla por completo en la programación. Entonces esta situación había que dilatarla. Sí. Y volviendo al origen de la risa, el poder que se tiene cuando se está arriba de ese escenario. ¿Qué haces con ese tiempo? Fuera de que es una decisión artística, estratégica, en fin, de equipo o solo, te dejan un espacio de poder desde donde tú ves, por ejemplo, como Ruminó, que le tira el palo a los productores que estaban sentados ahí mismo. ¿Qué jugada esa? Yo dije, este gallo se atreve a hacer esto porque hoy día tiene una posición que le permite hacerlo. Si fuera un novato, no se permitiría agarrar para el chuleteo a los productores del programa en el que está. Él lo hace porque sabe que no va a tener consecuencias. Él lo hace desde una posición de poder. Y además, cuando lo hace, enfocan a estos productores. No se genera la misma tensión si no se enfoca a los productores después de eso. Si es que él nos sigue hablando y estamos viendo sus reacciones. Y los vemos ahí entre riéndose, medios incómodos, porque no queda otra que reírse en esa situación. Claro. Que es lo que aprovechaba el bufón con los gobernantes. Porque no era en privado que el bufón le tiraba la talla al gobernante, era con público, po. Claro. La gran mayoría tuvo muchos aciertos. Chiquiaguayo creo que lo hizo muy bien al cierre. El atajo cómico, mucho meme chileno que apuntó directo a la identidad chilena. Pero las partes más
para mí, problemática esos puntos de aprendizaje y evaluar el pedazo de la rutina de Rumino, en la que se burla de Adam Levine, el vocalista de Maroon 5. Para los que no lo han visto, él agarró su teléfono y mostró los mensajes que le había mandado a Adam Levine por vía directa y diciéndole puras tonteras. Como siguiendo con esta rutina como bully que agarró la gente. Primero le pegaban recetas en el Instagram, el tipo cerró su cuenta, lo volvió a abrir, lo empapelaron de nuevo a recetas chilenas, que igual me da un poco de risa. Es chistoso porque no es ofensiva, es violento el que vayan en patota. Eso es lo violento. Y esto es lo que Rumino quiso hacer de nuevo ahora. Que más allá de que nos caiga bien, nos caiga mal, prepotente o no, creo que hay una gran diferencia del aspecto cómico que puede tener molestar a Adam Levine desde el escenario de Viña, que fue el que lo pasó a la infamia, versus el hacerlo en vivo, hacerlo con una multitud que engancha con eso. Un show que es televisado normalizando también el ciberacoso. Lo creo un acto violento y un abuso de poder. Exacto. ¿Le gustará a él que hagan eso en su Instagram? No asumiría que no. Ya tiene una carrera que le vemos un poquito el humor. Es que igual hizo varias cosas bien burdas, como bien básicas, populista un poco. No, era la forma fácil de hacer reír. ¿Dónde queda el elemento de responsabilidad, de ética profesional? Y un temazo que a mí me preocupa mucho, la pérdida de la fe pública. Cuando entiendes en el rol que estás y cómo todos tenemos una relevancia dentro de los roles que ejercemos en sociedad. Entonces, no solamente es el desperdicio de poder que haga una rutina más básica o una rutina como de atajos. Ya en el caso de lo que pasa con Adam Levine, se vuelve un abuso de poder. Más allá de que nos guste o no nos guste la figura de esta persona. Sí, totalmente. Oye, por otro lado, qué bacán que haya mujeres ahora humoristas. Me encanta que estén ahí en el escenario. Me pasó con las dos chiquillas de este año que vi un pedacito. Les debo ver la rutina completa para hacerlo con más propiedad. Pero a mí la chiqui me cae la raja. Como que me encantaría tomarme un copete con ella. Pensé que no me hace tanto reír su humor. Que la encuentro muy simpática, pero no me hace tanto reír. Y Pam Pam tampoco me hizo mucho reír. ¿Qué opinas tú de Chiqui? Algo dijiste de Pam Pam. A ver, me pasó algo similar a lo que tú comentabas. En el caso de Chiqui, me pareció inteligente, muy talentoso y muy profesional la forma de armar su rutina, los tiempos, la narrativa que le dio, las observaciones que hizo. Como incluso, por ejemplo, hizo una buena versión de esto que decías tú, como de reírse de uno mismo. Se burlaba de sí misma, de lo inepta que se sentía para las labores domésticas. Asume su rol también más político, pero de acusar a un grupo social. Hacia el final va apuntando más hacia lo del meme, no en la caricatura hoy día de redes sociales y el uso de internet, que el meme como este neologismo de Richard Dawkins, que es este aprendizaje cultural que te hace parte de un mismo pueblo al entender ciertas cosas. Entonces eso creo que lo hace muy bien. Y Pam Pam creo que me dio una impresión de pasar su rutina en algunas humoristas mujeres que están pegando hoy día en Estados Unidos, muy deslenguadas respecto a su propia sexualidad. ¿Ya? Que tal vez es un atajo para mujeres, pero también requiere cierto grado de valentía y de exposición. Ella lo usó para hilar por qué no era madre, porque su podcast contaba toda su andanza, pero claro, este humor como, ya que entramos en Spanglish, self-deprecating, pero tirándose para abajo, autodenostante. Pero me parece no solo bien que estén ahí, también es simpático que se está armando una comunidad, no solamente de ver mujeres arriba del escenario y lo cómicas que pueden ser, porque antes se creía que la mujer era más fome. Chiqui Aguayo se dio el gusto de hablar hasta de menstruación arriba del escenario y había hombres muertos de la risa. Y de las cosas que me pareció muy linda es ya cuando le entregan las gaviotas y llega primero la de plata, después la de oro, ver en el público a sus compañeras humoristas y como en ellas no solamente se sentía la complicidad, la alegría, porque también durante la rutina van haciendo estas tomas. Bueno, y ahí se ve sobre todo a Alison Mendel y se les ve muy emocionada por Chiqui recibiendo estos premios. Es una camada que se ha formado más o menos junta, han sido libretistas uno del otro. El rol que tiene la risa y el humor de generar estos vínculos, de generar comunidad, del poder que se tiene también arriba del escenario y cómo se instala y cómo permite que ahora mujeres también estén instalando sus y nuestras verdades arriba del escenario. Bueno, eso ha sido nuestro humilde análisis, conversación del humor en Viña 2025.
Nos quedaron hartos que, no sé, yo hablaría de ellos. Me encanta lo que hace el Lucho Miranda, por ejemplo. Me encanta lo que hace la Willow, también me encuentro bueno. Amo a la Paloma Salas. Paloma, yo sé que no vas a escuchar esto, pero te amo. Bueno, hay muchos humoristas súper buenos que ojalá que tengan la oportunidad de también presentarse ante públicos más masivos, lo que quieran. Pues. La Paloma parece que no está ni con ir a ver. Hay otras personas que por lo menos puedan ir a buscar cuáles son esos humoristas que le hacen sentido y lo hacen ver sus propias verdades o les ayudan a sobrellevar estos momentos duros. No es masivo, es como representación lo que me gusta. Que nos podamos identificar. Exacto. Ahí tiene un desafío. Encuentra tu humorista. Encuentra tu humorista, claro. Pero, por ejemplo, a mí ellos me encantan. Lucho Miranda habla mucho desde la discapacidad, que es algo que yo no tengo, pero igual me río mucho de lo que hace. La Willow también, desde la homosexualidad y todo ese mundo. No sé, porque no necesariamente uno tiene que pertenecer a esos mundos para poder conectar. Y yo creo que todavía hay un punto clave en que uno se ríe de la discapacidad o hace chiste con la discapacidad, otro de la homosexualidad, pero no del homosexual, no del discapacitado, que es distinto. Es distinto. Y eso es una súper ventana de empatía para la humanidad. Bueno, gracias por escucharnos.